la audiencia nacional. Bienvenidos al episodio número 2, compañeros. Sobrevivimos al episodio número 1. Creo que no hubo funa, no hubo problemas, no hubo a lo mejor comentarios, muchos comentarios, y muy agradecido con los comentarios y con las felicitaciones que nos hicieron del episodio anterior. Y pues todos sus comentarios, buenos o malos, se toman en cuenta. Guillermo, ¿cómo estás? Bien, Lick, aquí en nuestro segundo episodio, mitad de semana. De igual forma agradecido con todas aquellas personas que se tomaron el tiempo de escuchar nuestro episodio piloto, de dejarnos ahí un mensajito, algún comentario, una felicitación, por ayudarnos a compartirlo, por seguirnos, sobre todo la página de Facebook. La verdad es que ahí va creciendo poco a poquito, y las demás redes sociales también. Qué bueno, Guillermo, aquí. Decía Chantal, ¿cómo está usted? Hola, aquí bien, sobreviviendo a la semana. ¿Cómo le fue con las críticas, licenciada? ¿Cómo le fue? No, a mí sí me funaron, 2 personitas en especial. Saludos a esas dos personas. Pero no es funa, funables. no es funa. Son críticas constructivas. Son mis mayores críticos, entonces. Como debe de ser. Pero bueno, creo que ya estamos grabando el episodio 2, ya somos podcaster. Espero. Para allá vamos. Espero. Falta poco. Perfecto. Pues vamos a entrar ya directamente al episodio número 2. La semana pasada vimos lo que fue la muerte del Mencho, los 23 reos fugados. Ya no alcanzamos a ver lo del ataúd dorado, que estuvo bueno, impresionante. Pero pues hoy vamos a cambiar de tema, pero con la misma intensidad. Claro que sí. Hoy vamos a hablar de algo que le ha pasado casi a todo el mundo. Vamos a hablar nada más ni nada menos que del acecho. Ese güey que no entiende que el no es no, y que te manda 300 mensajes diarios, y que te encuentras casualmente en todos lados. Para entender es la versión moderna. ¿Están de acuerdo? El que te revisa las historias de Instagram a las 3 de la mañana. Te da like por todo y después te pone, ¿por qué no me contestas? Alegres, que esto es serio. Yo soy Aarón Rivera, sigo siendo Aarón Rivera, litigante de profesión, a veces enemigo de la Constitución, pero hoy vengo contento porque por fin el acecho ya es delito federal. Ya no nada más es un güey necio, sino que ya es un probable delincuente. De este lado del micrófono está Guillermo Hernández, abogado recién egresado, y hoy yo les voy a explicar por qué esta ley se llama Ley Valeria. Es un caso que conmovió a medio México. Hola, y yo soy Chantal, abogada litigante, la que hoy te va a traducir lo que te puede pasar por no entender que no es no, y tienes hasta 4 años de cárcel por no dejar en paz a alguien. Y además este domingo, 8 de marzo, el 8M, o mejor conocido mundialmente como el Día Internacional de la Mujer. Así que vamos a dedicar una sección especial para la marcha. Pero también les vamos a hablar de otras 2 leyes que son primas hermanas. Estamos hablando también de la Ley Olimpia y la Ley Malena. O sea, son las 3 chicas superpoderosas, ¿no? El trío dinámico de la justicia. Pero con más cárcel y menos power. Chicas poderosas, yo le llamaría a las Spice Girls. Porque, bueno. Pregunta. ¿Qué? ¿Referencia ochentera? Referente ochentera. Sí, no. Es que al final de cuentas se nota tu edad. Las chicas superpoderosas son un poquito más para acá. No, yo soy más para allá. Además, Victoria Beckham, hasta donde te encuentres. Ojalá y que nos escuche. Pero ojalá. Pero vamos a contar la historia de Valeria Macías. Es una mujer de Monterrey, tiene 35 años, maestra y promotora cultural. Una persona normal, ¿no? Totalmente normal. Sin embargo, su infierno comenzó en 2017. Un exalumno identificado como David N. comenzó a acosarla. Pero no era el típico hola guapa. Estamos hablando de más de 300 correos al día. Imagínate que en un día te lleguen 300 correos. Solo te la vas a pasar borrando mensajes en lugar de trabajar. Pero no solamente eran correos, ya eran mensajes con contenido íntimo. O sea, imagínate, estás en una reunión de trabajo, estás en una comida familiar, te llega un correo o un mensaje, lo abres y ves el pájaro de alguien y dices, ay güey, espérame. Sino que también, aparte del
de esos mensajes ya empezaba con mensajes violentos, con amenazas, y de ahí ya escaló a llamadas telefónicas personales, empieza una persecución tanto física en su casa como en su trabajo. Pues imagínate salir de tu casa y encontrarte a esta persona, convivir con ella en el trabajo, porque pues era un alumno. Ir al súper, ir a hacer tu rutina diaria y casualmente encontrártelo en todos lados. Imagínate, es como vivir una película de terror, ¿no? Pero en la vida real. La diferencia es que pues, en las películas matan, bueno, en la vida real también, pero en la vida real nadie hace nada. Pero a ver, licenciada, tú en lo personal, ¿pasaste alguna situación similar en algún momento? Pues no porque no había redes sociales para empezar. Pero sí había teléfono. Sí, pero eran los teléfonos de el dichoso tabique que solamente tenía el jueguito de la viborita. Ah, los hermosos Nokias. Exacto. Que se caían y se rompía más el piso que el Correcto. teléfono. Entonces a mí en lo personal no me pasó, pero sí conocí a alguien que le pasó al grado de tenerse que cambiar de domicilio. Ah, o sea que sí conociste a alguien que sucedió. Sí. Y no denunció. No, prefirió cambiarse. O sea, imagínate, cambias tu estado, tu estilo de vida completamente por vivir este tipo de situaciones. Sí, yo creo que es algo horrible, pero en este caso afortunadamente, pues Valeria sí denunció. Pero las autoridades le dijeron, pues no podemos hacer mucho, ya que el acecho no es delito. Fue hasta 2021 cuando, harta de esta situación, decidió realizar un video contándonos su caso. Para sorpresa de nadie, este se viralizó. Pues es que en la actualidad es el único recurso que te queda, ¿no? El hacer ruido en redes sociales. Porque pues si no, ¿de qué otra manera? Pues sí. Independientemente de que haya hecho el video que se viralizó, de verdad que hubo una situación bastante indignante, yo creo que esa es la palabra, porque una vez que se viraliza, sabemos que las autoridades únicamente actúan cuando hay una viralidad dentro de una situación. Y una vez que fue detenido, lo detienen por amenazas. Lamentablemente, bueno, al menos en el Estado de México, y tengo conocimiento que varios estados, pues las amenazas no son delito, sino simplemente lo detienen, pues sabemos que más fue por la presión mediática que por otra cosa. Y una vez que ya estaba detenido, llevó su audiencia, lo dejan en libertad, pues sí, efectivamente por esa situación que no era una situación que ameritara esa parte. Lo indignante y lo desafortunada fue lo que argumentó la jueza, lo que dijo que el peligro que la matara era un riesgo que corre. Imagínate, ¿no? Qué coraje que una jueza se supone que es estudiada, que sabe, que te diga que es el riesgo que corre. O sea, entonces ya no eres libre de salir porque corres un riesgo. Esa jueza la deberían de mandar a la marcha. A ver si alguien le puede explicar con manzanitas. No, pues esa frase entra en el top 10 del manual de cosas que nunca deberías decirle a alguien. Sí, pero después de eso Valeria dijo, ya basta, o sea, ya dijo, no, ya. Se fastidió, pues, con obvias razones, porque al final de cuentas la autoridad, en vez de buscar una manera de protegerte, de salvaguardar tu derecho, sale con ese tipo de comentarios. Y es que ella busca mejor unirse a asociaciones, entre ellas se asoció con, se llama Nosotras para Ellas. Trabajó con especialistas y hasta se asesoró con el Ministerio de Justicia de Canadá. O sea, tuvo que buscar una institución internacional para pedir ayuda, porque afortunadamente, digamos, en ese país, pues sí tienen leyes muy avanzadas en relación al acecho. Y eso que los canadienses son muy amables, ¿eh? Y hasta te piden permiso para respirar, pero pues la gran ventaja fue que de ellos aprendió a cómo perseguir necios. Pues sí, y para fortuna, después de 8 años, para ser exactos, el 18 de febrero de 2026, apenas hace unos días, se logró que aprobaran esa ley, y dicha ley quedó grabada con su nombre, por eso se llama la Ley Valeria. Un dato triste, su caso no es retroactivo. Ella no pudo usar esta ley contra su agresor, porque cuando le pasó todo esto, esta ley todavía no existía.
Solo aplica si este individuo pues vuelve a acecharla. Sí. Imagínate, ¿no? Qué coraje luchar y pelear para que después no tengas la ayuda en tu mismo caso. Pero pues la gran ventaja es de que ganó para todas, pero para ella no. Qué coraje, ¿no? Pues sí, no. Sí, no, o sea, mira, ya yéndonos al análisis legal. Estás hablando que, pues no solamente esa ley, sino las leyes en general, sabemos que por eso existe la retroactividad. O sea, si la ley te favorece, obviamente la ley es retroactiva. Pero si no te favorece, pues obviamente no se te va a aplicar y no es algo que lo diga una ley en específico, sino a final de cuentas estamos hablando que es un derecho constitucional. La misma constitución no te lo permite. Entonces, pues moralmente a lo mejor sí es de coraje, pero de forma a lo mejor personalmente que diga que se sienta satisfecha porque gracias a ella, gracias a lo que ella trabajó, al tiempo que luchó, pues las mujeres las mujeres futuras víctimas de este tipo de agresiones, pues no van a poder, bueno, van a poder tener medios para poderse defender. Pero pues aún así sigue siendo frustrante y de coraje. O Sí, sea, claro. sí te entiendo, pero sigue siendo coraje y frustrado. Sí, pero bueno, ahora entrando a ese punto, ahora vamos a lo legal. A ver, Guillermo, ¿me puedes ayudar? A ver, tú, para ti, ¿qué es el acecho? O según esta nueva ley, ¿qué es el acecho? Pues según esta nueva ley, lo define como un patrón de conducta reiterado, persistente y no deseado, mediante el cual una persona vigila, sigue, persigue o intenta establecer contacto físico o comunicación sin el consentimiento, generando temor, angustia o afectación a la libertad y seguridad emocional de la víctima. Ok, ahora tradúcelo en español. Ah, pues bien fácil, si, como dice la chaviza, si te pones intenso, te vas a la cárcel. Si te pones muy intenso, te vas a la cárcel y mucho más tiempo. Pero la palabra clave en esto es la reiteración. Sí. O sea, no es como que un día te manden un mensaje que no te guste y hasta ahí, y lo no. puedes denunciar ya. Sí, O no. sea, tiene que haber un patrón. Pues hasta en esos casos, pues sí, un patrón obsesivo, ¿no? O que sea una persona muy, muy insistente. Demasiado, sí. Es el típico güey, ¿no? Obsesivo que te manda 50,000 mensajes en una hora. Aunque tú no los contestes ni los veas, pero sigue de necio mandándote mensajes. Pues sí, o el güey que dejas en visto 2, 3 horas, le contestas o ves el mensaje a la 1, 2 de la mañana, lo acabas de ver a las 2 de la mañana y a las 2, 1 ya te está reclamando, oye, ¿por qué me dejaste en visto? Así como que, güey, todos hemos pasado una situación así, no vamos a negar. Lamentablemente. Todos, porque, o sea, si lo hemos visto, no es algo que nada más se define hacia un género. Sí. Pero bueno, las penas van de los 2 a los 4 años de prisión y hasta los 400 días multa. O sea, todo eso pasa por no dejar en paz a alguien. O sea, ¿de qué parte no van a entender que ahorita pueden terminar conviviendo con violadores y asesinos? Y en el penal te van a acechar más fuerte que en la calle. Sí, sí, no, y aquí también dentro del delito se establecieron que hay agravantes. ¿Cuáles son esas agravantes? Una, que si es menor de edad, la víctima, sea adulto mayor o está en su situación de vulnerabilidad, obviamente pues las penas aumentan. Sí, pero también si hay una relación sentimental previa o si el agresor es un servidor público y abusa de su cargo. Entonces, para aclarar y ser específico, si eres novio y aparte eres policía, te va a ir peor. Doble castigo, recuérdalo, por necio y por uniformado. Pues sí, porque de hecho el Código Penal, por ejemplo, en el Estado de México, obviamente cualquier delito causado por algún, en este caso por algún policía o algún servidor público, las penas son dobles. Pero recuerden, amigos, lo que pasa en WhatsApp no siempre se queda en WhatsApp. Antes de que existiera la ley Valeria, ya había una ley pionera que puso el tema de la violencia digital en la mesa. Estamos hablando de la ley Olimpia. O sea, para aclarar, es la ley que puso el nombre al miedo de que se viralice Tupac. Exactamente, porque la ley Olimpia es un conjunto de reformas que ya reconocen como tal lo que es la violencia digital, cosa que pues, antes no existía. Y de hecho esta ley se hizo para sancionar lo que fueron los delitos que violen lo que es la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales. ¿Y por qué se llama así? Por Olimpia Coral Melo, una activista de Puebla que en 2013, cuando tenía 18 años,
sufrió la difusión de un video íntimo sin su consentimiento, por parte de una expareja. O sea, el clásico güey, ¿no? Que te dejas tú grabar acá en confianza y luego lo usa para destruirte. Exactamente, y aquí, pues obviamente su lucha y su malestar de ella, porque pues donde ella vivía, y ella cuenta su historia en una entrevista que anduvo rondando en los medios de comunicación, que ella enfrentó la humillación, el estigmatismo, y pues desgraciadamente, pues en ese entonces cuando ella le pasa esto, pues no había leyes que lo castigaran, y pues realmente cuando ella intentó realizar alguna denuncia o algo, pues la respuesta fue, no podemos hacer nada. O sea, es como la de Valeria, pero en versión digital. Y al igual que Valeria, Olimpia no se quedó callada. Durante 7 años luchó para cambiar las leyes. Hasta 2018 se aprobó en Puebla y para 2021 ya era ley en todo el país. Exacta. Pero, bueno, ¿qué castiga esta ley? La ley Olimpia. Es videograbar, fotografiar o elaborar contenido sexual, siempre y cuando sea íntimo de una persona, y aquí la palabra especial, sin consentimiento. Así también como exponer, distribuir, difundir y compartir ese contenido, aún sabiendo que no existe eso, el consentimiento. La palabra clave es esa, el que no haya consentimiento. Entonces, para que quede claro, compartir el pack de tu ex sin permiso ya es un delito. Uh-huh. Y bien merecido. Las penas van de los 3 a los 6 años de prisión y 500 a 1000 días de multa. Y la ley también obliga a las plataformas digitales, tales como X, que es la plataforma, digamos, estrella, donde pues sí mucha gente sí se queja de que ahí comparten mucho material subidito de tono. Facebook no lo permite, pero también lo que son las páginas de contenido para adulto. Y ahí obviamente, si existe esta situación, tienen que retirar el contenido ilícito cuando existe la denuncia. Entonces, para que Face y X hagan algo más que ignorar tus reportes, lo tienes que estar haciendo continuamente. ¿Sí? Un dato importante, la ley Olimpia incluye también la violencia mediática, que son actos en medios que promueven estereotipos sexistas o discursos de odio. Entonces también les pueden caer a los programas de chismes, ¿no? Por revictimizar a las mujeres. Pues sí, efectivamente. Y fíjate, bueno, fíjense lo más curioso y lo bueno que no tenían contemplado fue el impacto que tuvo esta ley, porque ya actualmente hay más de 9000 carpetas de investigación iniciadas por la difusión de este tipo de contenidos sin consentimiento obviamente, de las personas que se declaran como víctimas. Y hasta se ha usado en contra de personas que usan inteligencia artificial para desnudar fotos de mujeres. El primer caso del mundo fue aquí en México. Pues muchachos, la tecnología avanza. ¿Pero qué creen? Que ya era hora que las leyes también. Pero bueno, vamos a seguir hablando de nuestra tercera ley, que tiene un nombre de mujer. Estamos hablando nada más ni nada menos que de la ley Malena. La del ataque con ácido, ¿no? Esa está bien cabrona. Y sí, fíjate que la ley Malena tipifica los ataques con ácido, con sustancias corrosivas, con sustancias químicas, y ya es un delito específico. Y ya de hecho es reconocido como una forma externa de violencia de género. ¿Y por qué Malena? Por María Elena Ríos, una saxofonista oaxaqueña que fue atacada con ácido por parte de su expareja, un exdiputado. Todo esto en 2019. Ese caso marcó a muchas personas, ¿no? Y también a mí en un cierto caso me marcó. Pues imagínense sufrir quemaduras hasta del 80% en su cuerpo. Pero, o sea, lo más indignante, pues cómo se valió esta persona siendo político, sabiendo las situaciones que había, y aún así se atrevió a ese tipo de situaciones. Y afortunadamente, pues se crea esta ley, pero ya ahorita, a más de 4 años del ataque, desgraciadamente María Elena pues sigue sometiéndose a cirugías reconstructivas, y para ella el proceso penal ha sido un viacrucis de verdad, porque pues el agresor, en este caso el exdiputado, está usando todos los recursos legales a su alcance para evitar efectivamente pisar la cárcel. Algo igual de indignante es que en el momento en que pasaron estos hechos,
las quemaduras con ácido eran tipificadas como lesiones. Ujú, O sí, sea, no tenían ningún agravante o era considerado el motivo por el cual se llevaba a cabo esta acción. de hecho. O sea, entonces era así como que, pues te echo ácido, no te moriste, pero pues hasta ahí, no pasaba, ¿no? Sí, porque eran lesiones genéricas nada más. Pues eso no es justicia, ¿estás de acuerdo? Pues realmente no, por el tipo de lesiones que le ocasionó, pues realmente no. Pero afortunadamente con esta ley, la ley Malena, cambió esa situación. Por eso les digo que ya se tipifica como lesiones específicas. Porque ya este delito, o el que provoque lesiones por alguna de este tipo de sustancias, lo que son químicos, ya las penas ya van de 8 a 12 años de prisión para ataques con ácido, y si se considera que es una tentativa de feminicidio puede llegar hasta los 46 años. Y no nada más nos incluye el ácido, también nos incluye cualquier sustancia química que sea corrosiva o inflamable, ya sea cloro, gasolina. Ha habido casos que atacan con aceite caliente Sí. o simplemente con alcohol. Uh-huh. Pues que sea todo lo que te pueda desfigurar, ¿no? Sí. Exacto. Y de hecho también esta ley obliga a las instituciones de salud que si llega alguna situación, alguna clínica, algún hospital, algún centro de salud, que tienen que reportar estos casos al Ministerio Público como un caso médico legal, porque en dado caso que ellos ya no lo hagan, pues ellos recaen en una responsabilidad y pueden hasta tener una responsabilidad penal por el delito de omisión. Afortunadamente se está promoviendo que se incluya la reparación integral del daño. Es que tendría que ser, no es de que se incluya. Pero antes no era así. Es bueno que lo mencione textual. Esta reparación incluye desde cirugías reconstructivas, la atención psicológica, por supuesto, y el apoyo legal también. Pues eso sería lo más lógico, ¿no? Porque estás de acuerdo que no solamente son heridas físicas, sino es un trauma de por vida al verte las cicatrices, las quemaduras. Sí, sí, efectivamente, o sea, o sea, imagínate, tu apariencia física pues cambia, pues en todos los Total. aspectos, y desgraciadamente todavía hasta enero del año pasado esta ley nada más había sido aprobada en 13 estados, incluyendo Puebla, Oaxaca, la Ciudad de México, Baja California y Veracruz. Y ese domingo se seguirá impulsando para que ya sea aplicable en todo el país. Pues ojalá que ya sea federal, porque el ácido no te respeta fronteras estatales. Ni estatales ni internacionales, porque inclusive la ONU ya ha hecho recomendaciones. Nuestra flamante ONU, que nada más sirve para dar recomendaciones, que en este tipo de ataques con ácido sean tipificados como delitos específicos más regulados, y que también se regule lo que son las ventas de sustancias, de este tipo de sustancias que utilizan. Lo que comentabas tú, Guillermo, lo que es ácido, inflamables, porque pues sabemos que ese tipo de sustancias las puedes comprar sin problema. En la farmacia, Exacto. en la ferretería, en la gasolinería, simplemente en las tiendas de pintura. Sí. Llegas con una garrafa, oye, ¿sabes qué? Dame tantos litros de thinner, de aguarrás, o sea, son Exacto. sustancias que puedes obtener muy fácil. Exacto, porque pues ya cualquiera lo puede comprar, ¿no? Uh-huh. En cualquier ferretería que encuentres en la esquina o en tu camino o de paso, lo puedes comprar. Pues sí, pero pues a ver, vamos a pasar a una bonita sección. Una sección especial del día de hoy. Correcto, muchachos, llegamos a la sección especial. No se nos olvide que este domingo es 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer y en todo México habrá marchas. El lema de este año, según la ONU, es derechos, justicia y acción para todas las mujeres y niñas. Iba a decirle a nuestro productor que nos pusiera aplausos, pero no, realmente no es un día de celebración. Empezó, o a lo mejor la intención era esa, la celebración, pero desgraciadamente con tantas situaciones que se dan en contra de las mujeres que han sufrido, y créeme, no soy ni machista ni feminista, pero sí hay que ver esas desigualdades que aún existen, y sabemos que
este 8M es un día de lucha, de memoria y de que se sigan exigiendo mejores condiciones a las víctimas, puedo decir, reales. Exacto, no es un feliz día. Hoy recordaremos que todavía falta mucho y que todavía hay güeyes que te preguntan, ¿y cuándo es el Día del Hombre? Pero bueno, en la Ciudad de México la cita será a las 10:30 de la mañana. Se reunirán en la glorieta de las mujeres que luchan sobre reforma. Y la marcha comienza a las 12 del día. ¿Saben cuál es la ruta? Claro que sí. Van sobre Paseo de la Reforma hasta llegar a Avenida Juárez, toman Avenida Juárez hasta llegar a 5 de Mayo, y de 5 de Mayo todo derecho ahora sí hasta topar al Zócalo, en la plancha del Zócalo, o sea que van a tomar toda la ciudad. Por favor, los que tengan planeado este domingo y no tengan nada que hacer a la marcha, no vayan a la ciudad. De hecho, al día de hoy tuve una situación, tuve que ir a la Ciudad de México y de verdad es un caos. O sea, desde hoy, porque ya estaban haciendo cierres, ya estaban blindando este Palacio de Bellas Artes, la estructura de lo que es el Zócalo, Catedral. Fiscalías también ya se estaban blindando. Fiscalías, de hecho ya ven nuestro compañero Uriel, te mando un abrazo, mandó una foto de la Fiscalía de Nezahualcóyotl, ya estaba blindada. La Fiscalía de Mecameca también ya estaba blindada. Tú fuiste el día de hoy, Memo. Sí. Así que por favor, los que no vayan, los que no tengan nada que hacer, no vayan. Un dato novedoso para mí por lo menos y para todos aquellos que no estábamos tan informados acerca de este contingente es que vienen organizadas en 9 contingentes. Uh-huh. No es un desmadre, sí hay un orden. Sí. A ver, cuéntanos de esos contingentes. Te voy a contar los contingentes y efectivamente, como dice Guillermo, desgraciadamente todos se van con lo que vende, que es el desmadre. Sí. Pero realmente sí hay una organización ya, pues sí, checando estas situaciones. También era algo novedoso para mí. Yo tampoco lo sabía. Y efectivamente, esas 9 organizaciones son las siguientes. 1. Familiares de víctimas de feminicidio y desaparición. Contingente 2. Compañeras por organización. 3. Mujeres con infancias, colectivas feministas y mujeres indígenas. 4. Personas con discapacidad. 5. Comunidad universitaria. 6. Organizaciones urbano-populares. 7. Organizaciones sindicales. 8. Organizaciones de la sociedad civil. Y 9. También hay organizaciones políticas. No, compañero, te falta una. Y la más importante. Uh-huh. Esas solamente van a hacer desmadre y agredir a las propias mujeres. Exacto. Y es el que pues salen los medios de comunicación. Son las que venden. O sea, son las que venden la nota, las que aparecen por ahí. Las que acaparan las cámaras. Exactamente, las que acaparan las cámaras, la atención. Y es el elefante en la habitación, que es el famosísimo bloque negro. Para quienes no lo conocen, como yo antes de este programa, el bloque negro no es como tal una organización, es más una táctica de protesta, donde las manifestantes van vestidas de negro, con rostros cubiertos, y son las que realizan estas acciones directas como pintar los monumentos, romper los vidrios de los bancos, y enfrentarse a las mujeres mujeres y hombres policías que están cuidando el día del evento. Uh-huh. Exacto, son las que llevan todo su outfit completo, ¿no? Pasamontañas, lentes oscuros, capucha. Parece que van a un concierto, pero en realidad su intención es destructiva. Pero dentro del outfit te faltó los martillos, los mazos, las tijeras, todo con lo que pueden hacer destrozos realmente. Es que no es que los puedan, es que lo hacen. Que lo hacen realmente, ajá. Sí, y es que en este contexto de este 8M, este bloque negro pues suele estar integrado por, si se les puede llamar, colectivas. Son anarquistas, son feministas radicales, que consideran que las protestas pacíficas para ellas pues no es suficiente. Correcto, pero yo a veces no entiendo su lema. Su lema es, si no hay justicia hay vidrios rotos. O sea, siempre hay vidrios rotos. El año pasado, en la marcha del 8M precisamente,
Hubo daños en al menos 15 sucursales de banco, Sas. tiendas departamentales y Ujú. hasta se registraron en 2 estaciones de policía. Sí, Ok, entonces el bloque negro tiene un problema personal, ¿están de acuerdo con los bancos principalmente? sí, Porque los bancos, ¿qué les hicieron? ¿Les cobran mucha comisión o no les prestan? no les dan créditos. Posiblemente. Puede ser. Pero supuestamente para ella su lógica es una lógica muy, no puedo decir la palabra porque me van a funar. Pero según ella, ellas dicen que los bancos y las grandes corporaciones son símbolos del sistema capitalista, patriarcal, de hombre blanco, ¿qué más dicen? Privilegiado. Ándale, privilegiado. Por eso es que se dedican a hacer este tipo de destrozos, según ellas, para golpear al sistema. Pues claro, porque imagínate si su sistema se va a acabar cuando se acaben los vidrios de Scotiabank. Entonces el director va a decir, ¿por qué me rompieron mis ventanas? ¿Mejor renuncio al patriarcado o cómo va a estar la situación? Pues sí. Siento que el verdadero problema de este tipo de actitudes es que de alguna forma opacan el mensaje principal de la marcha. Sí, Como de hecho. Es posible que un solo contingente opaque y acapare todas las cámaras cuando hay 9 más. Hay mujeres Ujú. indígenas, mujeres discapacitadas. Con un mensaje real. Claro, o sea, y creo que el problema va más por los medios. O sea, Sí. como sabemos, el morbo vende Ujú. y lamentablemente a donde enfoca la cámara, a donde enfoca el reportero, pues es hacia el fuego, hacia los vidrios rotos, hacia los destrozos, hacia los monumentos. Y el mensaje y la lucha pues pasa a un segundo plano. Pues sí, porque se desacreditan o con ese tipo de actitudes desacreditan la marcha o el objetivo principal de la marcha. Correcto, porque se dan cuenta todos los titulares siempre dice feministas radicales destruyen Sí. el centro histórico. Sí, de hecho. ¿Y dónde quedan las que fueron a pedir justicia por sus hijas desaparecidas? Las que salen en las fotos como si fueran parte del desmadre nada más, es lo único que acapara. Sí, y es que este bloque negro, pues sí le da la razón, nos da, porque yo en algún momento igual no investigaba tanto en este tema, digo nos daba porque me incluía, nos daba la razón de que, pues, yo decía, no, pues es que desacreditas el movimiento por completo, o sea, no, ¿cuál es su finalidad? Hacer desmadres, romper, destruir, o sea, pero pues como dice Guillermo, no ves más allá de lo que hay todos los demás contingentes que realmente buscan algo. Correcto, imagínate, ¿dónde quedan las que van con sus hijos, con sus Sí. pancartas pidiendo justicia? Que es se supone que ese es lo que hace esa marcha, ¿no? Pedir Ujú. justicia, ¿dónde quedan? Sí. Solamente se van por las que van con martillos en mano. Exacto. Pero bueno, cifras que duelen. Vamos a hablar de ese tipo de cifras que nos dan la razón de por qué existe esta marcha. Pues sí, porque entre enero y octubre del 2025, del año pasado, se registró que 2.378 mujeres desgraciadamente fueron asesinadas de manera violenta. Y es que entre enero y octubre de 2025 se tiene registro que en México 2.378 mujeres fueron asesinadas de manera violenta. Y otro tanto fueron desaparecidas, y en total fueron 2.901 mujeres desaparecidas en total en México. O sea, en total 5.279 mujeres en menos de un año. ¿Estás de acuerdo que esto ya es una crisis humanitaria? Uh-huh. Y como les decía hace rato, lamentablemente los medios, las cámaras, los reporteros, los canales de televisión apuntan a los vidrios rotos. Y es que lo que acabas de decir, pues es que es lo que vende. O sea, lamentablemente para ellos eso es lo que vende. Y en violencia digital también, hablando de cifras, pues también son brutales. Se me hace una cantidad muy elevada, porque el 22% de las mujeres usuarias de internet han sufrido en algún momento algún tipo de ciberacoso. 1 de cada 5, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Más del 30% de las mujeres entre los 20 y 29 años han sido víctimas de ciberacoso. Y más o menos el 31% han recibido contenido sexual no deseado. Correcto, el famoso dick pics.
la foto del pájaro. A ver, compañeros, una pregunta, y no es porque ustedes ya lo hayan hecho o lo piensen hacer ni nada. Ok. ¿En realidad creen que eso es sexy, bonito? No sé, una buena idea mandar un mensaje de su dick pic, perdón. Híjole. Pues según yo, si no te lo piden, no. Pues es que entramos otra vez al consentimiento. ¿Sí? Personalmente creo que en México, nuestra historia, no hemos tenido una cultura del consentimiento como tal. O sea, a tal grado que en la antigüedad, bueno, no tan en la antigüedad, hace algunos años, era más importante el consentimiento del padre de la novia que de la misma novia para casarte con ella. Entonces están las películas de Pedro Infante, Jorge Negrete. O sea, son películas buenas, son entretenidas. No, o sea, sí. Pero ya hablando de puntos serios, ya te das cuenta de esa parte. Que al que tenían que convencer era el suegro. Imagínense que en ese tiempo le mandaran su foto del pájaro al suegro. A ver, ¿cómo ve, suegro? ¿Le conviene o no? Yo creo que en todo caso un dibujo, ¿no? ¿Con calca o cómo? Sí, no. Incluso ahorita que menciona las películas, no he visto muchas. Pero las que he llegado a ver, o sea, la Es trama millennial, central. es millennial, Qué horror. compréndelo. La trama central era el conflicto entre dos hombres por una mujer. O sea, en ningún momento se les pasaba por la mente el hecho de preguntarle a ella, oye, ¿sí te gustamos alguno de nosotros dos? O sea, a tanto llegaba la poca importancia del consentimiento. Ujú. Entonces, a lo mejor es un tipo de modernismo las fotos que se mandan ahora, un llamado desesperado para conseguir la atención femenina, o realmente no me lo explico. Pero estamos de acuerdo que, bueno, sí, la mayoría son mujeres. Pero también estamos de acuerdo que del otro lado también se da. Sí. Menos, pero se da, sí. Sí, sí se da. Y luego se preguntan, muchachos, ¿por qué hay marcha? Uy, pero pues es que... Pero fíjate, o sea, regresando a los datos, simplemente en el Estado de México durante 2024, la Policía Cibernética recibió 17.552 reportes, de los cuales 3.613 fueron por ciberacoso. Demasiado para un año. ¿Sí? Y el 65% de la víctima eran mujeres. Uh-huh. Y la ley Olimpia ha permitido iniciar más de, como ya lo dije hace rato, más de 9.000 carpetas por violencia digital. Imagínate, 9,000 denuncias. Pues sí, son las que se atreven. Se atreven y se toman el tiempo de esperar a que las instituciones quieran hacerle caso. Porque ¿cuánto tiempo se pasan en el Ministerio Público para denunciar un acoso? O sea, sabemos que en este tipo de lugares tienes que ir sangrando, tienen que entrar en camilla para que se muevan. Pero estás de acuerdo que son muy pocas, ¿no? Las que se atreven a hacer este tipo. Claro. Lo que me preguntabas Ujú. al principio, ¿no? Que qué hizo esta persona que yo conocí. Ella no se atrevió a hacerlo, simplemente dijo, ¿sabes qué? Yo me voy, me olvido de todo. Y de esas ha de haber Muchísimas. cientos que prefieren evadir para no entrar en algún tipo de conflicto, ¿no? Correcto. Pero bueno, la ley Malena por su parte ha buscado visibilizar pues estos ataques con ácido, dejando en claro que no son accidentes, sino pues sí, son un intento de feminicidio, a lo mejor en grado de tentativa, pero no deja de ser muy peligroso. Pues sí, ojalá algún día no necesitemos ya estas leyes. O sea, ya... Pero, pues mientras tanto, hay que usarlas. No hay que dejarlas pasar. Pues sí, pero bueno, vamos a cambiarle un poquito la tónica a esta charla. Hasta la música de fondo nos avisó que hay que cambiar un poquito de tónica. Así que, pues llegó el momento de nuestra gustada sección, no pedida pero también otorgada, la de ¿es legal o es broma? Así que, pues vamos a dar otra vez la misma dinámica, 3 opciones sobre el caso Valeria, Olimpia y Malena. 2 son reales, una es inventada. A ver, yo llevo una ganada. Sí. Yo también. Sí, de la persona, la que ganó fue No, ella. fui yo. No, Tú no, no. también, ¿qué? Yo he ganado. Va, a ver, ahí les va, pónganse abusados. La número 1, la jueza
dijo que el peligro de que el agresor matara a Valeria era un riesgo que se corre. Número 2. En la marcha del 8M, una mujer del bloque negro intentó romper un vidrio, pero se lastimó la mano y tuvo que ir a la Cruz Roja, donde la atendieron y le dijeron: esto también es gratis, como el derecho a marchar. Y número 3. El agresor de Olimpia, cuando lo detuvieron por difundir el video, dijo: es que es mi video también, yo también salgo. Como dijo Jenny, también salió un pedacito de él. No, muchachos. Pero yo digo que la 2. La 2 suena a anécdota de que alguien la inventó en X y las otras dos son demasiado absurdas, pero no son para ser inventadas. Uh-huh. A ver, a mí ya me regaló la primera es cierta. Uh-huh. Yo tengo buena memoria. Y la 3 me suena tan, pero tan pendeja que estoy seguro que sí la dijo. Pues, híjole, la licenciada nos volvió a ganar, Guillermo. Ponte abusado, chinga. ¿Ya ven? Pues en efecto, la falsa es la 2. Eso no pasó. A menos que sepamos. Porque, pues también con lo que, no se acuerdan, hace 2 años, 1 año, unas feministas que estaban rompiendo un vidrio de la entrada del metro, que se les cayó encima. Que, por eso te digo, también... Es que sí, de esos videos también se viralizan mucho, o sea, volvemos a lo mismo, el morbo vende y Sí. lo que más se viraliza son estos enfrentamientos y una de estas variantes de los videos que se viralizan son las feministas que se terminan lastimando solitas. Exacto. pero ese video, perdónenme, pero fue genial, a mí me sacó una carcajada enorme. Pero, pues ya, efectivamente, la 1 y la 3 son reales. Pues sí, después de lo que la jueza dijo de riesgo que se corre, entonces, suerte con eso, si te matan, ahí nos avisas. Pero fíjate que lo de yo también salgo en el video, pues sinceramente, yo en lo personal sería una defensa que hubiera utilizado. O sea, yo en lo personal, ¿por qué? Porque pues efectivamente, pues él también aparece. O sea, sí suena muy pendeja, porque sí suena muy pendeja. Pero pues como abogado sabemos cuando vas a defender, tienes que llegarte y agarrarte de donde puedas. Claro, y más que en ese contexto no existía todavía la ley, en esa parte específica donde dice que pues si tú no apareces no importa, en ese momento tú como defensa tienes que llegarte de anticiparte de donde puedas y aferrarte. ¿Sí? Pues sí, compañeros, pero el pack es tuyo, no del equipo. ¿Qué es un trabajo en equipo? Pequeña moraleja. La justicia a veces sí parece un chiste, pero a veces también parece una película de terror. Exactamente. Correcto. Ay, pero ahora, ya, vamos a nuestra siguiente bonita sección de ¿es qué? Culpable y sinvergüenza. Muy bien, amigos, esta sección es para los que no captan la indirecta, ni la directa, ni el portazo, ni la orden de restricción, nada. Exactamente. Hoy, los acosadores, los que comparten packs sin permiso, los que lanzan ácido y los que se filtran en marchas para hacer desmadre. La ley Valeria ya castiga el acecho. La ley Olimpia castiga la violencia digital. Mientras que la ley Malena castiga los ataques con ácido. Correcto. El combo completo para que entiendan que no es no. Pero ojo, también hay acosadoras, lo que yo les decía hace rato. O sea, también no hay que olvidar esa parte, que también hay del otro lado. ¿Por qué? Porque también sabemos de casos que es de mujeres hacia hombres. Hay una pequeña diferencia. Y a mí me pasó, a mí me consta. Si las mujeres no denuncian, es por miedo. Y los hombres no denuncian, es por pena. Y a mí me consta. ¿No denunció, Lee? Ah, es lo que te iba a decir, ¿te pasó? Solo lloré y me senté en la regadera como 3 horas. Vale. Ahorita le doy mi tarjeta, Lee. Pero afortunadamente esta ley no distingue género. El que acecha sea hombre o sea mujer. El que difunde sin consentimiento es tu ex. Correcto. Y el que lanza ácido, pues lanza ácido, no importa igual el género. Correcto, pero en la práctica las estadísticas son claras, muchachos. La mayoría de víctimas son mujeres. Sí, desgraciadamente, porque supuestamente, o al menos en los datos proporcionados por el propio INEGI,
22% de mujeres contra el 19.6% de hombres. Efectivamente, también hay que checar ese dato. Efectivamente, las mujeres son más, pero si se dan cuenta con los números, no es mucha la diferencia en relación al porcentaje, ¿eh? Correcto, a todos nos puede tocar. Sí, efectivamente, pero a ellas más. Y los ataques con ácido, el 85% por parte de hombres. Uh-huh. Pero estás de acuerdo que eso ya no es coincidencia, ya es violencia de género. Sí, y culpable de no entender que no significa no. Y sin vergüenza, porque cuando los detienen todavía dicen, es que la quería mucho, es que yo también salgo en el video, o es que nomás le aventé ácido, pero no la maté. Culpable y sin vergüenza. Pues ya después de haber escuchado todo esto, estadísticas, todo lo que hay detrás de... A ver, vamos a pasar a un debate final, muchachos. Con estas tres leyes, Valeria, Olimpia y Malena. ¿Creen... A ver, tú primero, Guillermo, ¿crees que hemos avanzado? Pues no sé si avanzado como tal, pero como nos han dicho en la escuela, el derecho tiene que ir evolucionando. Uh-huh. Y a lo mejor no es un progreso o un avance, pero creo que sí es una solución a un problema que están viviendo las mujeres. Pero están de acuerdo que no solo basta con que existan, tienen que aplicarse y para eso pues necesita presupuesto, que por el momento no creo que haya. Capacitación les falta mucho y voluntad política creo que ni existe. Pues, sí, o sea, desgraciadamente. Es un avance muy grande que se dio de forma lenta, porque estamos hablando que una ley tardó 8 años, la otra tardó 7 años, pero por lo menos ya tenemos, bueno, las mujeres, nosotros como abogados que pudiéramos estar en un momento como asesores jurídicos, pues ya por lo menos tenemos herramientas con qué pelear. Pues sí, la ley Olimpia, por ejemplo, nos ha permitido a nosotros como abogados y a muchas mujeres denunciar con un respaldo legal que antes no tenían. Correcto, pero ¿ha cambiado el discurso social o no? Ya no se dice porno venganza, que sonaba a que, ay, es que el novio estaba enojado. Ahora se dice violencia digital, las cosas como son. Sí, anteriormente sí llegué a escuchar ese término de porno venganza, me haces enojar, te Tu empiezo ex a el quemar, ardido. exactamente, tu ex el ardido. Lo subo a redes, a redes que en ese entonces existían, MySpace, High Five. Perdón, vuelven a salir su edad. Siguen las referencias, ahora noventeras. Correcto. Tú eres millennial, tú te entiendo. La licenciada también no es tan chavita, pero... Pues no, pero yo no tenía redes sociales. O hasta rolaban los packs con la misma banda. Por Bluetooth. Ah, Por Bluetooth. Ese sí me tocó el Bluetooth. ese sí. 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 Mi tabique era lo que tenía. Sí. Y ahora, en relación a la ley Malena, pues ya visibiliza esa parte de los ataques con ácido. Como lo son ya lesiones específicas, o inclusive en algunos casos se puede tomar como un feminicidio en grado de tentativa. Pero estarán de acuerdo que pues falta que se aplique en todo el país y no nada más en 3 estados. Uh-huh. Exacto. Hecho. Y pues que la venta de ácido esté regulada, ¿no? Como lo recomienda la ONU. Es que desde el nombre, recomendación, somos mexicanos. Correcto. Sí, pero ojalá y que Valeria, Olimpia y Malena puedan dormir tranquilas sabiendo que su lucha sirvió. Sirvió y aún falta mucho. Y como siempre, aquí hay una moraleja. Estas 3 leyes son el primer paso. El segundo es aprenderlas a usar. Y el tercero, pues buscar la manera de que se exijan que se cumplan. Como acotación, un punto de vista muy personal, cuando son víctimas reales. Porque desgraciadamente también hemos visto que con esto del feminismo se han utilizado para mal. ¿Cuántos casos han sido documentados, videograbados, donde las mujeres con el simple hecho de que ser mujer se aprovechan de esas situaciones y de esas leyes? Los videos que se viralizaron de los conductores de Uber que afortunadamente tenían una cámara donde los amenazaban con denunciarlos. O sea, te voy a denunciar porque me tocaste, me
me ofendiste, me dijiste, me acosaste. Cuando la realidad era solo que el señor no quería pues saltarse el semáforo, ¿no? O saludarla. Sí. Y no nada más eso, en el metro, o sea, lo hemos visto en infinidad de lugares, pero de que existen, no voy a demeritar a las víctimas reales, pero regresamos a lo mejor al mismo punto de lo del bloque negro. Por ciertas personas demeritan toda esta lucha que existe. Correcto. Pues bueno, compañeros, este fue nuestro episodio 2. Aprendimos que Valeria, Olimpia y Malena son heroínas, que el acecho ya es delito federal y que compartir tu pack sin permiso te puede llevar a la cárcel. Y que echar ácido ya es tentativa de feminicidio. También aprendimos que el domingo hay marcha. Si van, cuídense, sobre todo a la comunidad universitaria que está muy activa, a todas mis compañeras, a mis amigas y conocidas que van a ir, cuídense mucho. No nada más a ellas, a todas las personas que realmente van a esa marcha, a lo que es a una marcha pacífica, cuídense mucho porque desgraciadamente ya vimos que este bloque negro no les interesa pasar por quien tengan que pasar. Así que por favor, cuídense mucho y a todos los que nos escuchan, síganos en todas nuestras redes sociales, @Audiencia Nacional Podcast. Ahí vamos a subir memes, datos y actualizaciones del caso. Ya después del día domingo, del día 8, vamos a compartir información con un poquito de humor. No se lo tomen tan en serio, por favor. Correcto, la próxima semana hablaremos de la crisis del Poder Judicial, millones de casos, los mismos recursos y los jueces que ganan más que nuestra señora presidenta. Un temita pendiente porque se nos atravesó este especial del 8M. Sí. Y recuerden, si estás acechando a alguien, ya párale, güey. Ya hay cárcel para eso. Sí, y si tienes el pack de tu ex en tu celular, bórrenlo. No sean parte del problema porque recuerden lo que le pasó a una youtuber, por tener almacenado un video. Terminó durmiendo en Santa Marta la señorita. O al menos pónganle contraseña. Recuerden, esto es un podcast de derecho penal con humor. No tomen consejo legal de nosotros, Otra a vez tú. menos que paguen primero por una asesoría. Correcto. Alegres, Que esto es serio.